Bueno, muy buenas, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana y con la bendición del Señor para cada uno de ustedes y de sus familias, augurándoles paz, bienestar y unidad en cada uno de sus hogares. Como siempre, haciendo este camino hacia la Cuaresma, hemos tomado las opciones que van muy de la mano de la liturgia de la palabra, si queremos, y que nos ayudan a ir profundizando en este itinerario cuaresmal, sobre todo porque nos invitan a mirar la parte más compleja que podemos tener, que es la parte interior, que es la parte que de pronto ayer describía el mismo profeta, casi insondable, impenetrable. ¿Quién comprenderá el corazón humano? Al que consideraba a Jeremías, que de alguna manera lo consideraba enfermo, intoxicado, mal, porque se encamina muchas veces contrario a ese bien que desea él mismo y a ese proyecto que Dios le va proponiendo, ¿no? Yo creo que es bien interesante mantenernos siempre en esa línea de reflexión que se nos propone permanentemente desde ahí y con el aval de un padre espiritual de la antigüedad cristiana y autoridad de nuestra Iglesia católica occidental, como es San Agustín, un hombre que vivió en profundidad el proceso de conversión de vida, pero que ha sido uno de los que dejó un legado para no solo el pensamiento, sino para construir una experiencia espiritual muy, muy fuerte de la mano de la palabra de Dios, ¿no? Es una de las cosas en las que con Agustín pues nos vamos identificando, ¿no? Ahora bien, hoy tenemos un texto, el texto es el de doctrina cristiana, no, el de combate cristiano, que me parece que es un texto que incluso el mismo título nos sugiere ya un itinerario, el de combate cristiano. Cuando hablamos del combate cristiano, cuando hablamos de una vida, pues que la entendemos todo como itinerarios en ocasiones y en ciertos trayectos de la vida, de bastantes luchas, de bastantes situaciones difíciles, y que no aparece como lineal, aparece siempre de alguna manera en ocasiones muy cambiante. Entonces esta obra de combate cristiano de alguna manera entiende a responder de que siempre debemos estar dispuestos a un combate en muchos escenarios. Vamos a ver qué es lo que nos propone Agustín pues en este día, y vamos a mirar a ver qué es lo que nos quiere ir diciendo el día de hoy, ¿no? Ahora bien, el texto, bueno, yo no sé si yo cometí aquí algún error. El texto nos va a comunicar una inquietud que tiene Agustín a partir de una pregunta. Dice, pero muchos dicen, ¿cómo podemos vencer al diablo si no lo vemos? Esto qué interesante. ¿Cómo podemos vencer al diablo si no lo vemos? Continúa Agustín. Tenemos ya un maestro que se ha dignado mostrarnos cómo se vencen los enemigos invisibles. Pues de él dice el apóstol, se desnudó de la carne y sirvió de modelo a principados y potestades al triunfar confiadamente de ellos en sí mismo. Vencemos las potestades hostiles invisibles cuando vencemos las apetencias invisibles. Esto es bien interesante, vencer las apetencias invisibles, que son las que se sienten, que son las que mueven la voluntad y que son las que mueven el deseo, para que lo vamos aclarando, ¿no? Ahora bien, y por eso, y la va a aclarar a continuación, dice, y por eso,
cuando vencemos en nosotros la codicia de los bienes temporales, es bien interesante, necesariamente vencemos en nosotros al que reina en el hombre por esa codicia. Dice, por la codicia entra el enemigo, el diablo, el cachimorado, como lo queramos llamar. Pues cuando se le dijo al diablo, esto es bien interesante, aquí bien interesante, es una alegoría metafórica de Agustín. Cuando dijo el diablo, comerás tierra, se le dijo al pecador, eres tierra y tierra te volverás. Así, el pecador fue dado como alimento al diablo, como tierra, como alimento para el enemigo. Vamos a ver cómo lo desarrolla Agustín, que es bien interesante. Entonces dice Agustín, hombre, no seamos tierra si no queremos ser devorados por la serpiente, ¿no? Pues así como lo que comemos se convierte en nuestro cuerpo y el mismo alimento se hace aquello mismo que somos por el cuerpo, así también por las malas costumbres. Bien interesante. Entonces va describiendo los modos en que se presenta este tentador o el maligno o el diablo o el cachimorado. Por la malicia, la soberbia, la impiedad, se hace uno como el diablo, esto es, igual a él, y se somete a él como nuestro cuerpo nos está sometido. Dice, nuestro cuerpo nos está sometido y de esta manera, por la malicia, por la soberbia y por la impiedad, el enemigo toma posesión de nosotros y nos maneja. Y esto es lo que significa, continúa Agustín, y esto es lo que significa ser devorados por la serpiente. Así pues, todo el que tema aquel fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles, trabaje para triunfar de aquel en sí mismo, para triunfar de aquel en sí mismo, el que está dentro de cada uno. Pues a los que nos combaten desde fuera, los vencemos desde dentro cuando vencemos las concupiscencias por las que ellos nos dominan. Entonces, vencer lo que interiormente nos vence. Y termina Agustín diciendo, porque únicamente a los que encuentran iguales que ellos, los llevan consigo al suplicio. Este es el texto del de combate cristiano. Es bien interesante el texto porque nos lleva a un escenario que hemos venido cultivando ya hace un año, quizás un poco más, desde que venimos transmitiendo esta semilla agustiniana, donde se nos habla de la complejidad que existe en nuestro mundo interior en relación con las experiencias que vivimos, con los traumas, con los malos momentos, con las malas experiencias y con las cosas que marcan nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra libertad, todo nuestro mundo interior, que está muchas veces tocado por demasiadas circunstancias. Vamos entonces a acercarnos a este comentario, al comentario patrístico, para que nos demos un poco cuenta qué es lo que quiere Agustín proponernos dentro de ese texto, ¿no? Bien, ¿qué dice Agustín? Tenemos que el texto de hoy podemos resaltar tres temas centrales. Vamos a comenzar a explicar este texto, al menos las ideas que quiere desarrollar. El primer tema, el método del comentario es alegórico metafísico y es presentado en tres figuras: la tierra, el diablo y el alimento. Son tres elementos que Agustín va a interpretar metafóricamente de la palabra de Dios: tierra, diablo y alimento. Damos en cuenta que la alegoría, digamos, Agustín la hereda de la escuela alejandrina y le proviene, recordábamos, de su experiencia con San Ambrosio, que es uno quien utilizaba mucho la alegoría. Ahora, todos estos elementos los liga a una intencionalidad de construir un itinerario espiritual, ¿no? Entonces, todos estos elementos que él apunta allí
a tratar de discernir la tierra, el diablo, el alimento, cada uno de ellos apuntan a que construyamos un escenario espiritual diferente. Ese es el primer punto. El método es un método alegórico metafísico que utiliza elementos de la palabra de Dios y los aplica a la vida. El segundo tema es el nivel moral y ético, que se concentra en una afirmación, que no seamos tierra. O sea, no permitamos ser devorados por la serpiente. Cuando somos tierra, somos devorados por la serpiente, ¿no? Entonces, y esto es bien interesante, ese segundo. No ser tierra, vencer las concupiscencias que nos alejan del proyecto de bien que queremos. El tercer tema, también bien interesante, es el tema del método. En definitiva, nos va orientando a no dejarnos vencer por la concupiscencia y no dejarnos dominar por el mundo externo. Démonos cuenta pues de lo que él habla, la codicia, y que de hecho coloca la codicia como un elemento decisivo. Entra en nosotros, sea por el temor a perder las cosas o por la codicia, o sea, por el deseo de poseerlas. Entonces dice Agustín que todo lo que es la codicia, la avaricia y todos los icias, muchas veces nos llevan a una esclavitud, a un sometimiento de la voluntad, del espíritu, del corazón, y nos lleva a esos apegos enfermizos, a ese dominio de lo externo sobre lo interno. En cuántas cosas somos dominados por lo externo hacia adentro de nosotros, que lo cual va queriendo decir lo que hemos venido reflexionando, a cuántas cosas de estas, en este orden de ideas que presenta Agustín, hemos dado el corazón y hemos permitido que ellas nos dominen, ¿no? Y esto nos lleva a una idea que hemos desarrollado y profundizado, ver la interioridad agustiniana como un método apto para cultivar un progresivo desapego a lo transitorio y una mirada consciente y crítica al interior. Esto es muy importante. Ser conscientes de lo que acontece desde dentro, de las mociones más profundas que nos impulsan a hacer las cosas, yo creo que es muy importante, porque de ahí vienen todos los y desmanes que podemos tener. Esto es bien interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces digo, bueno, cuando hay cosas que nos dominan, por ejemplo, miren aquí cuando llegan las personas que han tenido estos problemas serios con el alcohol, pero problemas verdaderamente serios, y muchos de ellos, después de haber hecho unos caminos muy interesantes, vienen a lo que ellos llaman el juramento. Entonces vienen, aquí hay una tarjetica muy bonita, y hacen un juramento, él, la esposa y los hijos. Es un juramento de familia, porque el compromiso es de todo. Él quiere salir, pero se da cuenta que por sí mismo él no puede dar el paso, entonces se confía en Dios. Sé que es un trabajo fuerte, y mantenerse firme solamente en Dios podemos hacerlo. Hombre, podemos buscar las ayudas, Alcohólicos Anónimos, psicólogos y todo lo que queramos, pero el querer nuestro y el querer de que Dios sea la fuerza que nos motiva a mantenernos en pie es otra cosa. Y eso también para el juego, y eso también para los excesos del sexo, o para cualquier tipo de situación, para las iras, para los celos, para las envidias, para las arrogancias. Cuántas cosas hay que nos dominan, ¿no? Entonces, hemos venido profundizando esa interioridad agustiniana, ese escenario que nos permite entrar desde dentro para vernos tal cual somos y de pronto saber proponer caminos. Entonces, agustinianamente lo que hacemos es proponer unos caminos que de la mano de la palabra y de la mano de la experiencia de Agustín, que nos sirvan a nosotros para hacernos fuertes en esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese cultivar ese desapego a lo transitorio, y para tener una mirada interior más crítica, más seria, más comprometida y más responsable. Digamos que de alguna manera es toda una propuesta epistémica, o sea,
un camino de conocimiento. La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento. Entonces, una propuesta epistémica, cómo acercarme al conocimiento de mi vida, al conocimiento de la vida interior. Este ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido, de las grandes dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros hacia afuera tenemos una cantidad de propuestas que nos hacen, pero la propuesta de Agustín es un entrar hacia adentro. Pero Agustín deja una cosa muy clara: hay que entrar hacia adentro, pero no solos y desprovistos de alguna herramienta. Y la herramienta para entrar desde dentro es entrar de la mano del Espíritu, que todo lo ve claro, que todo lo hace ver y que nos da la paz y la serenidad para el afrontamiento de lo que nos corresponda, ¿no? Entonces, fíjense que es una propuesta de camino interior para buscar una liberación interior. Entonces, el afán por la trascendencia, también hay que aclararlo, no debe ser entendido como un escapismo, como una fuga mundi, como un salir fuera de la realidad. No, en la vida cristiana y en la vida agustiniana esa no es la propuesta. No es el afán de la trascendencia para salir corriendo, es trascender a todo lo que nos rodea y a nosotros mismos para llegar, dice Agustín, a la trascendencia misma que es Dios. Y para ello tenemos que ir haciendo un camino de trascendencias, de un ascenso. Agustín habla de un ascenso espiritual que llega hasta esos puntos ya de una contemplación especial en la vida, ¿no? Pero esto no se hace de la noche a la mañana, esto no es tan mamey, esto es un proceso y tenemos que verlo de una manera seria y comprometida, ¿no? Entonces el mundo del cristiano se caracterizaba también por el afrontamiento. Y por último, la percepción dolorosa de la vida presente lleva a una exaltación también de la vida eterna, ¿no? O sea, hay una dimensión de dolor en la existencia de la que todos participamos, pero esa visión de dolor nos lleva a una exaltación también de la vida eterna, entendida como que aquí hacemos un camino, ineludiblemente muchos escenarios no van a ser todos de gozosos, algunos van a ser dolorosos, llegarán gloriosos, pero también están los luminosos, que es la presencia de la palabra en la experiencia cristiana y de la mano también de María Santísima, de nuestra Madre, que nos acompaña con toda su ternura para que vivamos una experiencia interior también de reconciliación tierna, no solo brusca y agresiva, sino tierna, acogedora, ¿no? Entonces, en este sentido, esta propuesta del de combate cristiano, pues nos viene proponiendo de verdad cosas bien interesantes. Entonces pidámosle pues al Señor eso, que nos ayude a hacer este camino de la Cuaresma, sabiendo plantear los interrogantes más importantes para nuestra vida y que seamos capaces de construir una experiencia de conversión del corazón para una Pascua con frutos abundantes. Un gran abrazo a Yolanda Torres Acevedo, a don Yesid, a quien aprecio y estimo mucho. Sé que es un hombre de lucha, de trabajo, de esfuerzo. Entonces, para adelante es para allá. También a la señora Hermencia, a Bertica Leal también. Una bendición para ti y para tu hija. Un gran abrazo. Y bueno, para todos los que se conectan a la semilla, pues que el Señor los guarde siempre. Y nos vemos hoy a las 3 de la tarde en nuestra Santa Eucaristía. Les anticipo que de pronto probablemente mañana no vamos a tener la semilla y la Eucaristía porque tengo un compromiso fuera, pero voy a tratar de hacer la semilla de pronto muy temprano en la mañana y dejarla allí. Y bueno, la Eucaristía sí creo que de pronto me la perdonan, o si llego con tiempo pues la celebraré, pero entonces donde quiera que esté pues los estaré encomendando. Un gran abrazo, una gran bendición para ustedes, buen proseguimiento de Cuaresma y que el Señor disponga sus corazones para una Pascua en fidelidad al Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.